Hola comunidad Baby Boomers, estamos aquí para continuar con nuestra lectura de cómo hacer que te pasen cosas buenas de la doctora psiquiatra Marian Rojas Estapé. Continuamos con el capítulo 1, la felicidad y el sufrimiento. Se dice que uno no sabe qué es la felicidad hasta que no la pierde. Ante el dolor, el sufrimiento, el duelo, los problemas económicos, ahí nos sale de adentro: no soy feliz, qué sufrimiento, qué mala suerte la mía. En esos instantes nos cuesta vislumbrar momentos de felicidad de nuestro pasado, apreciar destellos de alegría que nos llenaban en algún momento. La vida es un constante volver a empezar, un camino donde uno atraviesa situaciones alegres o incluso instantes de felicidad. No existe una biografía sin heridas. El ser humano a lo largo de toda la vida atraviesa momentos muy exigentes y difíciles. Por lo tanto, no podrá ser feliz si no aprende a separarlos o al menos a intentarlo. Como psiquiatra en consulta, he tratado toda clase de traumas y soy consciente al redactar estas líneas de que existen biografías muy duras, algunas mucho más que otras. Hay aspectos ajenos a nosotros que no podemos cambiar. No podemos elegir gran parte de lo que nos sucederá en la vida, pero somos absolutamente libres, todos y cada uno de nosotros, de elegir la actitud con la que lo afrontamos. El hombre necesita herramientas para superar las heridas y los traumas del pasado, de manera en la que cada uno se sobrepone y vuelve a empezar, marca la personalidad en muchos aspectos. Este talento nace de una fortaleza interior que todos tenemos desarrollada en mayor o menor medida, que se llama la resiliencia. La resiliencia es la capacidad del ser humano para reponerse de un trauma y, sin quedar marcado de por vida, ser feliz. La resiliencia nos envía un mensaje de esperanza. ¿Cómo podemos superar esas heridas tan profundas y dolorosas? La clave se sustenta en la solidaridad, en el amor, en el contacto con los otros, en definitiva, en los afectos. Si la persona supera ese trauma de esa herida, se convierte en alguien resiliente. En este proceso de ayuda es clave no culpabilizarse por los errores del pasado y prestarle un apoyo y cariño existente. El mensaje de esperanza está ahí. La ciencia lo explica y mi experiencia me lo ha enseñado. Existen métodos de curación que sanan las heridas más profundas. El trauma. Un acontecimiento traumático destruye la identidad y la convicción sobre uno con respecto a los demás y al mundo. Esa ruptura es el inicio de lo que conocemos como trauma. Zicklin estableció que para que suframos un trauma se ha de cumplir la teoría del doble golpe. El primer golpe sería el evento perturbador, propiamente dicho, el acontecimiento traumático en sí. Pero para que se asiente en la vida, ha de sobrevenir un segundo golpe que proviene de ciertos comportamientos del entorno que a grandes rasgos puede implicar rechazo o abandono, estigmatización, asco, menosprecio o humillación, siendo la incomprensión un fenómeno común entre ellos. Los pilares de la resiliencia son tres. El personal. El personal consta con herramientas interiores desde el nacimiento. El apego seguro es una de las prevenciones más potentes que existen para superar un trauma. El segundo es el contexto familiar. El tipo de apoyo que otorgan los cuidadores, padres y figuras de apego
Estos son las claves para sobreponerse a un trauma doloroso. Aquí entra en juego el segundo golpe en forma importante. El tercero es el contexto social, es decir, contar con el apoyo social y legal en estos momentos, el apoyo de la comunidad, mitiga el trauma y fortalece la víctima. El presente puede resultar en ocasiones una pesadilla. En algunos casos, uno ansía huir hacia adelante. En otros momentos, uno se bloquea y se queda paralizado en algún recuerdo o evento pasado traumático. Sentarse en el pasado nos convierte en personas agrias, rencorosas, incapaces de olvidar el daño cometido o la emoción sufrida. Todos hemos pasado por etapas donde percibimos que necesitamos una pausa o freno para recuperar fuerzas, tras una temporada muy exigente física y psicológicamente, o solo para volver a intentar alcanzar una meta que no hemos logrado. En esos momentos de parón, sobre todo al principio de unas vacaciones, aflora la tensión y el agotamiento. Uno se percibe más vulnerable que nunca. Y esa vulnerabilidad no solo es psíquica, sino que al relajar el cuerpo tras una temporada de esfuerzo, se produce una baja generalizada de nuestras defensas, que favorece a que se contraigan catarros, gripe u otras enfermedades. Son precisamente esos momentos post-tensión lo más importante en nuestra trayectoria psicológica, puesto que en función de cómo lo afrontamos, pueden sobrevenir importantes desajustes mentales. Debemos estar muy vigilantes en esas temporadas, porque con frecuencia, al frenar la actividad y tener tiempo, cuando nos paramos a pensar y cuando podemos darnos cuenta de si nuestra salud psicológica está en riesgo por algo que ha ocurrido, en cualquier caso, la batalla las ganan los soldados cansados. Esa fuerza interior nos ayudará a superar los problemas y se cultiva aprendiendo a dominar el yo interior, los pensamientos del pasado o inquietudes del futuro que nos atormentan y nos impiden vivir de forma equilibrada en el presente. El tiempo no cura todas las heridas, pero sí aparta lo más doloroso del centro de la mira. El sufrimiento es, por tanto, escuela de fortaleza. Cuando ese torrente que emana del sufrimiento es aceptado de manera sana, uno adquiere un dominio interior importante y fundamental para la vida. El equilibrio es aprender a mantener cierta paz interior, ecuanimidad y armonía a pesar de los 1000 avatares de la vida. Tras el golpe, hay que retomar las riendas de la propia vida para alcanzar el proyecto de vida que uno tenga trazado. Ser señores de nuestra propia historia. Lo sencillo es actuar en distancias cortas, vivir limitándonos a reaccionar a los anárquicos impulsos externos que nos afecten, dejándonos llevar. Lo deseable, aunque complejo, es diseñar la vida con objetivo a largo plazo, de modo que, aunque algo nos desvíe, podemos dirigirnos hacia nuestra meta. Quien no tiene un proyecto, quien no conoce en qué se quiere convertir y quien no encuentra sentido a su vida, no puede ser feliz. La solución no está en las pastillas. La medicación es clave para momentos de bloqueo desde el propio organismo, cuando el propio organismo es incapaz de recuperarse por sí solo, o cuando las circunstancias son tan adversas que precisamos de un apoyo extra para no derrumbarnos. La medicación regula las sustancias elevadas o bajas del cerebro. No suplanta la función cerebral o anímica, pero permite que pueda sentir o realizar esa función cuando ésta falle. La medicación ofrece soluciones, pero existe otra terapia que es efectiva y ayuda, y es la actitud del médico. Unas palabras de aliento, una escucha real y verdadera poseen un efecto de curación importante. La actitud del médico alivia el dolor.
Se ha demostrado que si un paciente acude con confianza al médico, la sensación de dolor disminuye. El cerebro, ante este pensamiento de alivio y esperanza, libera sustancias químicas tipo endorfinas que palian su dolor. El médico debe ser persona vitamina para sus pacientes. En un mundo como el de hoy, donde existe un sistema sanitario abarrotado, esto no es fácil. No hay tiempo. Muchas veces es más sencillo y práctico y eficiente curar los síntomas con pastillas. A veces basta una sonrisa, un comentario positivo o una frase esperanzadora para el desarrollo de la enfermedad. El sufrimiento tiene sentido. La sociedad actual huye de él y cuando uno se topa con surgen las preguntas: ¿me lo merezco? ¿Se debe a mis errores o del pasado? ¿Y por qué Dios permite esto? Veamos algunos puntos interesantes del sufrimiento que pueden ayudarnos. El dolor posee un valor humano y espiritual. Puede elevarnos y hacernos mejores personas. ¿Cuánta gente conocemos que tras un golpe ha sido capaz de enderezar su vida y buscar alternativas, agradeciéndolo a posteriori? No es raro encontrar personas que tras una existencia superficial y conformista han sido transformados al sufrir un duro revés. El sufrimiento nos ayuda a reflexionar. Nos lleva al fondo de muchas cuestiones que nunca nos habríamos planteado. El dolor, cuando aparece, nos empuja a clarificar el sentido de nuestra vida, de nuestras convicciones más profundas. Las máscaras y apariencias se diluyen y surge nuestro verdadero yo. El dolor ayuda a aceptar las propias limitaciones. Nos convertimos en seres más vulnerables y caemos del pedestal en el que nos habíamos o nos habían colocado. Entonces debemos bajar la cabeza y reconocer que necesitamos ayuda y el cariño y el apoyo de otros, que solo no podemos. Compartir nuestras limitaciones con los demás puede ser el primer paso hacia la sencillez y la superación de las calamidades sufridas. La conciencia de las propias limitaciones refuerza nuestra solidaridad, la empatía con el dolor ajeno y, en última instancia, el amor por los demás. El sufrimiento, por tanto, transforma el corazón. Tras una etapa difícil, con el dolor como protagonista, uno se acerca al alma de otras personas. Es capaz de empatizar y de entender mejor a los que les rodean. Cuando alguien se siente amado, su vida cambia, se ilumina y transmite esa luz. El amor auténtico se potencia con el dolor sanamente aceptado, que nos libera del egoísmo. Quien gana en empatía es más amable, se deja amar y convierte su hábitat en un lugar más acogedor para vivir. El sufrimiento puede ser la vía de la entrada a la felicidad. Si uno muestra voluntad de conseguirla y posee las herramientas para ello, el dolor conduce a la verdadera madurez de la personalidad, a la entrega a los demás y a un mayor conocimiento de uno mismo. Solo existe un antídoto al sufrimiento, al dolor y a la enfermedad, y es el amor. Bueno, hasta aquí es la lectura del capítulo 1. Es una lectura súper importante porque nos habla de los traumas y de qué manera podemos superarlos y ir construyendo una nueva vida. Nosotros esperamos sus interacciones para compartir cómo has superado tú un trauma. En algún momento le contaré el mío. Buenas noches.